Este magnífico juego es una bella muestra de la artesanía de Paraguay, país representado por las piezas blancas en la histórica guerra de la llamada Triple Alianza que formaban Brasil, Uruguay y Argentina. Precisamente en Argentina, en la Olimpiada de Buenos Aires de 1978, se jugó la partida entre el español Jesús Díez del Corral con las piezas blancas contra el húngaro Lajos Portis. La victoria de Díez del Corral tiene un enorme mérito porque Portis logró en esa Olimpiada el mejor resultado individual. De hecho, esta partida fue declarada como una de las mejores del año por un jurado internacional. Díez del Corral abrió el juego con E4 y Portis eligió la defensa francesa, E6, D4, D5. El español optó por la variante más clásica con caballo C3 y el húngaro contestó con alfil B4, el ataque Binauer. Las blancas cierran el centro con E5, C5, A3. Y ahora las negras tienen que tomar ya una decisión importante. Ceden el alfil a cambio de debilitar todo el flanco de dama de las blancas. Portis continuó con dama C7. No solamente presiona sobre el punto C3, sino también la idea es que después de dama G4, como ocurrió en la partida, poder jugar F5 y ahora, si las blancas jugasen dama H5 jaque, las negras se taparían con dama F7. Por eso, Díez del Corral jugó dama G3. Se cambiaron los peones centrales y ahora Portis aprovechó para jugar caballo E7, de modo que no vale dama por G7 debido a torre G8, dama mueve, dama C3 jaque y se gana la torre de A1. Por lo tanto, las blancas juegan primero alfil D2 y entonces, justo a tiempo, las negras enrocan. Alfil D3 sigue con el desarrollo y ahora B6. Lo que Portis quiere hacer es eliminar su alfil malo, el de C8, porque ocupa casillas del mismo color que los peones bloqueados en el centro. Quiere cambiarlo por su colega blanco de D3. Las blancas continúan con el desarrollo, caballo E2, alfil A6, y ahora Díez del Corral intercala una jugada muy interesante, alfil B4, colocando ese alfil como una cuña en una diagonal donde realmente va a tener una gran actividad un poco más tarde. Se cambian los alfiles, alfil por D3, y ahora otra decisión interesante de Díez del Corral es que toma en D3 con el peón y no con la dama. Eso se hace por dos motivos. En primer lugar, para eliminar la debilidad del peón C atrasado en la columna C, y por otra parte para mantener la dama en G3 desde donde puede atacar por el flanco de rey. El caballo de B8 se desarrolla por C6, casilla normal, alfil D6, dama D7 y enroque corto. El jugador español ha terminado ya su desarrollo. Portis optó aquí por torre FC8. Viendo el desarrollo posterior de la partida, uno puede deducir que este es el plan equivocado. Seguramente era más correcto torre F7, mantener esa torre en el flanco de rey. Aunque de todas maneras, las blancas disponían de planes satisfactorios, especialmente la idea de llevar el caballo a F4 y H5. Después de torre FC8, Díez del Corral continuó con H4. Otra parte importante del plan de las blancas es avanzar este peón como una cuña por el flanco de rey. Caballo G6, H5 y caballo H8. Las blancas continúan empujando ese peón hasta H6, G6, evidentemente hay que evitar que la columna se abra. Y ahora una de las jugadas más importantes de la partida, caballo F4. La idea es que las negras no pueden sacar el caballo arrinconado de H8 a F7 porque seguiría caballo H5 con el mortal jaque en F6. La única parte mala de la jugada caballo F4, pero también es donde está su mérito, es que sacrifica el peón de D4. Portis tuvo que aceptar el sacrificio porque en realidad no tiene otros planes activos. Díez del Corral jugó primero torre A2 antes de proseguir con el ataque para proteger dos veces la casilla E2 y que el caballo negro no pueda dar jaques dobles desde ella.
dama B7, que a su vez retira la dama de un posible jaque doble en F6. A4, para quitarle la casilla B5 al caballo que está ahora en D4, pronto veremos para qué sirve eso. Torre C6 y dama E3. Con esta jugada, Díez del Corral decide ya pasar al ataque. Hay que jugar caballo C2 y entonces sacrificio de calidad, torre por C2. Torre por C2, caballo por E6. Está ya bastante claro que la calidad queda ampliamente compensada por el peón pasado en E5, la cuña del otro peón en H6 y las excelentes piezas menores del blanco, el caballo en E6 y el alfil de D4. Por fin el caballo de H8 sale de su guarida, caballo F7, caballo D4, esa casilla es excelente para el caballo, ataca la torre, torre A2 y caballo por F5. Un golpe muy fuerte, no se puede tomar el caballo en F5 por dama G3 y mata a la siguiente. Portis contestó con caballo por D6 y él confiaba en mantener una dura resistencia y prolongada después de caballo por D6 de las blancas. Pero aquí está la gran sorpresa que tenía preparada Díez del Corral. Toma en D6 con el peón y después de G por F5 queda con una torre de menos. Pero fíjense que esa torre de menos es precisamente la que está en A8 arrinconada, que todavía no ha jugado en toda la partida y para lo que queda realmente tampoco podrá hacerlo. Dama G5 jaque, rey F8 y ahora, en lugar de intentar dar más jaques, una jugada elegante y muy eficaz. Torre E1, excelente porque corta la retirada del rey negro y también impide que esa torre que aún no ha jugado lo haga a E8, porque entonces seguiría dama F6 jaque y si dama F7, dama H8 jaque y la posición negra se derrumba. Así pues, Portis contestó con dama F7 y siguió torre E7, penetra en la séptima fila y ataca a la dama. Aquí las negras abandonaron porque, por ejemplo, contra dama G6 seguiría dama por G6, H por G6 y H7. Es una pena que Díez del Corral se retirase cuando todavía podía habernos deleitado con muchas obras de arte como esta.